¿Qué tal? ¿Cómo están? Feliz viernes. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta última mañana de la semana. Ojalá que los temas que ya le comentamos al inicio del programa hayan sido suficientes como para que usted haya decidido. No voy a tomar estas 2 horitas y voy a ponerle atención a Buen Día porque hay cosas que puedo aprender. Y vamos a comenzar hablando acerca de finanzas, luego de agradecerles de verdad de nuevo por estar con nosotros y por habernos acompañado durante toda la semana. Vamos a comenzar hablando de finanzas, pero de una forma muy llana, muy sencilla y de un tema que yo creo que siempre ha sido importante, pero que sobre todo en esta condición en la que nos encontramos, en la que hay tanta gente que ha perdido su empleo, en la que hay tantas personas que vienen arrastrando deudas desde hace años o desde hace meses y que ahora con esta condición se ha acentuado ese problema. Yo creo que es una entrevista de la que podemos aprender y de la que podemos sacar información valiosa, sobre todo para tomar decisiones. Así que si las deudas en su caso se han convertido en un dolor de cabeza y los ingresos que usted recibe, aunque sean poquitos, se van volando, pagando una deuda por aquí, un piquito por allá, puede ser el momento de pensar en una refundición de deudas. Ese es el concepto que vamos a desarrollar esta mañana. ¿En qué consiste? ¿En qué casos es recomendable hacer una refundición de deudas? ¿Cómo la puedo solicitar yo? ¿Qué tengo que decirle a las entidades bancarias con las que tengo esos préstamos? Bueno, de esto y mucho más nos viene a conversar esta mañana el asesor financiero Hugo Villalta, a quien le agradecemos muchísimo que haya sacado el rato para venir a Buen Día. Hugo, bienvenido. Gracias, Randall. Buenos días. ¿Qué le parece si empezamos como punto de partida tratando de definir o de que usted tiene la misión de que quienes no somos financieros entendamos qué es esto de la refundición de deudas? Ok, perfecto, Randall. Y creo que la introducción que acabas de hacer es importante. Tenemos que entender que hay una realidad país en un porcentaje bastante alto de la población y es el tema de endeudamiento, ¿verdad? Y tratemos tal vez como primer medida definir qué entendemos por endeudamiento. Es cuando un porcentaje importante de mis ingresos mensuales están comprometidos en la atención de deudas. En esas cuotas que pago por los diferentes créditos, se me va gran parte de los ingresos que tengo y en algunos casos, es realidad que casi la totalidad de los ingresos se van en esa atención de deudas. Y precisamente, ¿por qué se da eso? Porque tenemos diferentes deudas. Una característica que tienen o que muestran las personas con alto endeudamiento es que mantienen más de una deuda, ¿verdad? Entonces, tenemos la deuda de la tarjeta de crédito, en algunos casos, probablemente hasta más de una tarjeta de crédito, 2 o 3 tarjetas de crédito. Tenemos una deuda de un crédito personal, la deuda del carro y además probablemente nos endeudamos en una casa comercial para la compra de la refrigeradora, para la compra de la cocina. Y resulta que cuando sumamos todas esas cuotas, un alto porcentaje de nuestro ingreso está comprometido. Esa es una razón. Y la siguiente razón es que cuando tenemos más de una deuda, todas esas deudas tienen condiciones diferentes. ¿A qué me refiero con condiciones diferentes? Tienen plazos diferentes, tienen tasas de interés diferentes, tienen cuotas diferentes y tienen fechas de pago diferentes. ¿Qué significa el que tengan fechas de pago diferente? Que voy a tener una complejidad mayor para poder ordenar mi presupuesto mensual. ¿Por qué? Porque tengo que hacer pagos en diferentes fechas. Entonces eso se me complica aún más poder tener un presupuesto familiar o un presupuesto de ingresos personales para poder hacer frente no solo a la atención de las deudas, sino también a las necesidades básicas de alimentación, salud, vivienda, educación, ¿verdad? Entonces a eso es lo que llamamos. Cuando eso sucede, una de las soluciones es acudir a una refundición de deudas. ¿Qué hacemos en una refundición de deudas? Vamos y negociamos con una entidad financiera que nos compre los saldos de todas las deudas, hacemos una única deuda por la cual vamos a pagar una cuota menor que la sumatoria de las cuotas anteriores que pagamos y en una única fecha. ¿Qué nos permite eso? 2 cosas. 1, liberar ingresos para poder atender esas otras necesidades fundamentales, pero también ordenarnos. ¿Por qué? Porque vamos a tener una única fecha de pago. Entonces, realmente ese es el objetivo que busca la refundición de deudas. 2, 1, que pueda tener una mayor liquidez mensual para atender otras necesidades y 2, tener una única fecha de pago, que es muy diferente que tengamos 4, 5 o 6 fechas de pago diferentes. Me organizo mejor, digamos. Efectivamente. Ahora, Hugo, antes de que sigamos hablando de la refundición o el refinanciamiento,
en estas deudas, ¿verdad? En esta maraña de deudas que a veces tenemos los costarricenses, también hay que tomar en cuenta o hay que considerar las deudas pequeñitas, las tenis que le compro al polaco, no sé, el juego de ollas que tengo pendiente en el almacén ahí del barrio, porque no solamente se trata de deudas grandes, digamos, ya sabemos que el carro, ya sabemos que la casa, ya sabemos que la tarjeta de crédito, pero también hay cositas pequeñitas que uno dice, es que no es tanto, pero va sumando y va sumando y va sumando, y cuando nos damos cuenta tenemos todo el salario destinado a pagar deudas pequeñitas en algunos casos. Efectivamente, esa precisamente es otra condición que muchas veces nos encontramos cuando las personas tienen un alto endeudamiento, que no conocen exactamente cuánto es lo que deben. Entonces hay una herramienta que es importante y se las aconsejo a las personas que lo hagan, y es un ejercicio muy sencillo. Es tomar una hoja en blanco y hacer un detalle de todas las deudas, el nombre del acreedor, a quién le debo, cuánto era el monto original de la deuda, cuánto es el saldo actual de la deuda, cuánto es la cuota que tengo que pagar y cuál es el plazo. Y a veces nos vamos a encontrar con muchas sorpresas porque realmente no sabemos cuánto es lo que se debe. Muchas personas conocen cuánto es lo que tienen que pagar por mes, pero no conocen el saldo de sus obligaciones. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos precisamente a una dinámica de voy a pagar, ¿verdad? Y lo hacemos como en automático. Mecánicamente. Exactamente, vamos mecánicamente pagando, pero no sabemos cuál es la magnitud del problema. Cuando hacemos este ejercicio, que es una herramienta, como digo, muy sencilla, no es una técnica, es tomar una hoja en blanco y hacer un detalle en la cual vamos a incluir hasta el ejemplo que mencionas, hasta las ollas que debemos, hasta el polaco que debemos. Cuando hacemos esa sumatoria, a veces nos vamos a encontrar con alguna sorpresa. Claro, no, y es que mucha gente, pienso yo, no hace la sumatoria porque no quiere darse cuenta. Es como el paciente que dice que no va a hacerse exámenes porque no quiere darse cuenta de que algo está mal con su cuerpo. Es ilógico pensarlo, pero hay mucha gente que funciona de esa forma. Entonces, no, ni siquiera quiero sentarme a hacer números porque no quiero darme cuenta en qué mala situación estoy. Efectivamente, y precisamente... Y es como tratar de tapar el sol con un dedo. Y precisamente, y ese es el primer gran problema, que no soy consciente de la situación que tengo. Y lo primero que tenemos que hacer para poder encontrar una solución es crear conciencia de que tengo un problema. Y la forma de identificar de qué tamaño es ese problema o qué tan grave es la enfermedad es precisamente haciendo este ejercicio para poder determinar efectivamente, o sea, cuál es el volumen del problema y cuál es la solución que le puede encontrar a ese problema. Pero muchas veces tratamos de ocultarlo, como decimos popularmente, ahora mejor no acudo al médico para no saber qué enfermedad tengo. Acá es no busco asesoría financiera para no saber de qué tamaño es mi problema. O solo ese ejercicio, que no hay que ser financiero para sentarse ¿verdad? A ver, bueno, cuánto gano yo, cuáles son las deudas, cuánto debía al inicio, cuánto debo ahora, cuánto tengo que pagar mensualmente. Ahora, estos días, Hugo, también hemos escuchado otros conceptos, ¿verdad? Porque como la gente, como los bancos, digamos, han decidido aplazar las mensualidades o dar una prórroga, esto es totalmente diferente a una readecuación, a una refundición, ¿verdad? Totalmente. Lo que recientemente hicieron las entidades financieras fue, en su gran mayoría, prórrogas o readecuaciones a las condiciones del crédito, que es muy diferente a una refundición. Y tal vez para entenderlo de dos formas. Estas prórrogas que se hicieron recientemente es un alivio temporal que se le da al deudor, de tal forma que se le prorroga el pago de algunas cuotas del crédito. En algunos casos, algunas entidades financieras optaron por 2 cuotas, por 3 cuotas, incluso algunas en ciertos sectores específicos optaron por una prórroga mayor. Pero eso básicamente lo que hacemos es cambiar las condiciones originales del crédito que ya hoy tengo y postergo los pagos. Ojo, no es que me están perdonando los pagos. Efectivamente, y eso es importante, importante resaltarlo, Randall, porque efectivamente no significa una condonación de los pagos, que son dos conceptos totalmente diferentes. Y aquí el consejo es acercarse a la institución financiera donde tengo los créditos, donde me hicieron esas prórrogas, para saber bajo qué condiciones se hicieron, cuando en algunos casos, por ejemplo, vimos en algunas entidades financieras que tomaron las cuotas y las trasladaron a un nuevo crédito
y dieron un plazo adicional para pagar esas cuotas que durante 2 o 3 meses no se pagaron. Otras entidades financieras lo que hicieron fue alargar el plazo de los créditos. Otras trasladaron esos pagos a la última cuota del crédito. ¿Por qué? Porque se dejó abierta la posibilidad de que cada institución financiera lo hiciera bajo su mejor criterio, ¿verdad?, en beneficio de los deudores, pero no significa en ninguno de los casos que hay una condonación de esas cuotas. Esas cuotas en algún momento se tienen que pagar. Entonces, lo recomendable es acudir a la institución financiera para que nos expliquen a detalle bajo qué condiciones se hicieron las prórrogas para tener claro cuál es mi panorama. Muy bien. ¿Existen algunas señales de alerta que pueden hacernos entender, bueno, yo debería valorar la posibilidad de la refundición de deudas? Y ahí están. Usted nos explica, yo las voy a leer rapidito y usted nos da el detalle, Hugo. Si los pagos de deuda superan el 50% de mis ingresos, es decir, si yo destino más de la mitad de lo que gano a pagar deudas, esa es una señal importante. Ya esta es una señal de autoendeudamiento. Lo ideal es que no comprometamos nuestro salario más allá del 35%. Ese es un indicador que nos puede decir que que tenemos una buena salud financiera, que podemos atender adecuadamente las deudas. Entonces, siempre tenemos que mantener ese cuidado de que no comprometamos más allá de un 35% del ingreso. Cuando ya este indicador llega a un 50%, es momento de comenzar a analizar cuál es mi realidad. ¿Por qué? Porque significa que tengo solo disponible el otro 50% para atender la alimentación, la salud, la educación. Los imprevistos. Los imprevistos. Entonces, realmente mis ingresos van a estar muy comprometidos. Entonces, el principal consejo es no superemos más allá del 35%, pero si llegamos al 50%, es momento de sentarnos a analizar. Listo. Señal número 2. Tengo saldos importantes en deudas y esto incluye las tarjetas de crédito. Efectivamente. Cuando tenemos varias deudas, es otra señal de que estamos en un problema de endeudamiento. Y en este caso, pues el tener una o varias tarjetas de crédito o saldos en varias tarjetas de crédito significa que estamos utilizando un instrumento que es un medio de pago, que es la tarjeta de crédito, como un instrumento de crédito. Y eso es una señal de alerta. Las tarjetas de crédito no son malas. Las tarjetas de crédito, si se saben utilizar en un correcto uso, son un excelente instrumento que nos pueden generar muchísimos beneficios. El problema es cuando comenzamos a arrastrar saldos, no en una, sino en diferentes tarjetas de crédito, y eso nos puede llevar a un problema de generar una bola de nieve de la cual es un poco complicado poder salir. Listo. Número 3, dificultades con mi presupuesto. ¿A qué se refiere con esto? Cada uno de nosotros debería funcionar como una empresa. Mes a mes tenemos un ingreso, y ese ingreso pues, puede ser un ingreso personal o un ingreso familiar. Y tenemos que hacer un presupuesto basado en esos ingresos. Si yo tengo ingresos familiares por 800,000 colones, yo debería tener inversiones y gastos mensuales que no superen esos 800,000 colones. ¿A qué me refiero con eso? Que debería destinar una parte y saber exactamente cuánto voy a gastar en alimentación, cuánto voy a gastar en salud, cuánto voy a gastar en educación, cuánto voy a gastar en recreación, que es importante siempre que tengamos un rubro para eso, cuánto está destinado a la atención de las deudas, y siempre lo recomendable es que al menos el 10% lo destinemos a un ahorro mensual para imprevistos. Cuando nosotros no podemos atender todas esas variables, significa que algo está pasando, y muchas veces nos encontramos que precisamente el rubro destinado a la atención de las deudas es el que consume la mayor parte de ese presupuesto. Entonces sí es muy importante sentarse, hacer un presupuesto, controlar ese presupuesto, y cuando detectemos señales de que por alguna razón estamos comprometidos, pues entonces comenzar a pensar qué podemos realizar. Listo. Y la última señal de alerta es que yo tenga dificultades para mantener al día las deudas. Esto es la persona que constantemente está fallando con las fechas y los montos de pago. Efectivamente, y esto es súper importante, Randall, ¿por qué es súper importante? Porque el mejor momento para acudir a buscar ayuda en una institución financiera para refundir las deudas es antes de que las deudas se atrasen. Muchas veces o muchas personas esperan a que las deudas estén atrasadas para buscar ayuda. Es más complicado poder encontrar una solución cuando eso sucede, porque deberíamos tener una medicina preventiva, ¿verdad? Y buscar ayuda de forma preventiva. Entonces, si ya yo este mes comencé a sentir, mira, pagué la tarjeta de crédito 5 o 6 días después,
o la pagué no con la primera quincena, sino con la segunda quincena porque no me alcanzó. Entonces son señales de que ya hay algo que anda mal. Claro, claro. No, y quiero utilizar la imagen de la bola de nieve que usted mencionó hace un rato. Es decir, a veces no atajamos esa bola de nieve cuando está todavía pequeñita, sino que decidimos hacer algo cuando la bola es enorme y nos pasó por encima y nos pegó la revolcada del año. Efectivamente. E incluso pongamos tal vez esa bola de nieve desde perspectiva. ¿Qué significa esa bola de nieve? Que resulta que este mes no pude pagar la tarjeta de crédito. Entonces voy y le pido prestado a un compañero de trabajo para pagar la tarjeta de crédito. Entonces resulta que ya ahora tengo dos deudas. Claro. La tarjeta de crédito y la deuda que tengo con el compañero. Al siguiente mes no pude pagar ya en la institución financiera en formal, entonces acudo a una entidad financiera no formal para pedir un crédito, para cancelarle al compañero y para cancelar la tarjeta de crédito. A eso es lo que llamamos en el tema de autoendeudamiento una bola de nieve, ¿verdad? Porque entonces nos comprometemos en una nueva deuda, para cancelar los piquitos que debemos de las anteriores sin salir del problema de fondo. Sí, 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 es terrible. Bueno, Hugo, ¿cuántas deudas yo puedo refundir y qué tipo de deudas? Se pueden refundir todas las deudas. Desde las tenis, de verdad que le debo al... Lo ideal es refundirlas todas. Hay dos formas de manejar tal vez un tema de alto endeudamiento, Randall. Uno es, bueno, la herramienta que mencionábamos de hacer el mapa de deudas, de saber exactamente a quién le debo y cuánto es el saldo principal. Y nos encontramos dos realidades. ¿Cuáles son esas dos realidades? Bueno, tenemos una realidad de personas que efectivamente tienen un muy alto endeudamiento que no les permite ni siquiera cancelar deudas pequeñas. ¿Por qué? Porque el ingreso está comprometido más allá del 70, 75%, 80% del ingreso está comprometido en deudas. Una persona con esos niveles de endeudamiento difícilmente va a poder cancelar algunas deudas. Lo ideal es buscar la forma de refundir todas esas deudas en una sola. Pero también en algunas ocasiones nos podemos encontrar algunas personas que si bien su nivel de endeudamiento es alto, y vamos a poner un ejemplo, resulta que la deuda de las tenis son 60,000 colones. ¿Verdad? Y decimos, bueno, pero 60,000 colones se podrían cancelar. Ok, hagamos un análisis de sus gastos mensuales y determinemos que efectivamente si esos 60,000 colones en un mes se pueden cancelar. Y tal vez un ejemplo muy sencillo. A veces hay cosas dentro del presupuesto familiar que no detectamos o dentro del presupuesto personal que los identificamos como gastos hormiga. Y voy a poner un ejemplo. Muchas personas acostumbran que a su hora de almuerzo compran una gaseosa y un dulce para el postre. Resulta que si uno suma son 1,000 colones todos los días. Si sumamos 22 días hábiles al mes tenemos 22,000 colones. Pero adicionalmente el fin de semana, cada fin de semana se gastan 5,000 colones en otro tipo de cosas, ¿verdad? Entonces sumamos 4 fines de semana por 5,000 colones, tenemos 20,000 colones. Le sumamos los otros 22,000. Si suprimiéramos ese gasto hormiga, que ni siquiera lo identificamos en el presupuesto, estamos diciendo que en mes y medio esa persona podría cancelar esos 60,000 colones y no seguir pagando la cuota de las tenis que financió, ¿verdad? Pero muchas veces no nos damos cuenta de esos pequeños detallitos, de esos pequeños gastos que los identificamos como gastos hormigas, que al final, si los sumamos, son un monto importante que nos permitiría comenzar a cancelar esas deudas pequeñas. Hay que hablar de ese tema en otro momento, de los gastos hormiga, porque me parece que usted acaba de dar en el clavo de un montón de cosas importantes que nos pasan y que no nos damos cuenta. Acabo de hacer la multiplicación y 22,000 colones al mes suman 264,000 colones al año. Correcto. En lo que me compro luego del almuerzo, ¿verdad? Efectivamente. ¿Y qué podría hacer yo con 264,000 colones al año? Probablemente no tendría que acudir a la casa comercial para financiar un electrodoméstico. Claro, puedo comprarme el juego de ollas. Efectivamente. Y las tenis, posiblemente. Bueno, vamos a dejarlo pendiente porque me parece que es un gran tema. Ya hay mucha gente que está haciendo preguntas interesantes. Deme nada más 5 minutitos para terminar como de dibujar el panorama general y ya vamos con sus preguntas que yo sé que son bien, que aportan muchísimo. ¿Cuáles son los pasos que yo tengo que seguir para hacer una refundición? La primera es tener claridad de cuánto es lo que debo. Y el primer consejo, y perdón que insista en el tema, es tener ese mapa de deudas para saber de qué tamaño es mi problema. Una vez que yo tengo identificado y creo y tengo conciencia del problema,
efectivamente, entonces acudir a las entidades financieras. Y tal vez el primer consejo es, ¿quién es su mayor acreedor? ¿Verdad? Y en este caso trate de que estas deudas, cuando las vaya a refundir, lo haga en una institución financiera formal. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar mejores condiciones en tasas de interés, plazos y demás. ¿Quién es mi principal acreedor? ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces es más sencillo a su principal acreedor readecuarle todas las deudas que usted acuda a una nueva institución financiera. ¿Por qué? Porque ya el acreedor actual me conoce, tiene el registro de mi récord crediticio, sabe si soy o no buen pagador y conoce mi realidad económica. Y además, y es importante mencionar, que actualmente en este periodo en el que estamos, hay una serie de ajustes que las entidades reguladoras hicieron en la normativa para las entidades financieras formales. Cuando hablo SUGEF y CONACYF, modificaron ciertos reglamentos que en este momento están brindando mayor flexibilidad a las instituciones financieras para hacer estas readecuaciones y estas refundiciones. Hugo, hay alguien que ya está preguntando una cosa que me parece que es importante de mencionarla en este punto de la conversación, y es Jennifer Vargas. Ella nos escribió al Facebook y pregunta si es cierto que se hace una refundición de deudas y que eso mancha, que cuando se hace una refundición de deudas, eso mancha el expediente crediticio o afecta a la persona de alguna forma a futuro. Muy buena la pregunta, por lo siguiente. Anteriormente se permitía únicamente que se hiciera un arreglo de pago cada 2 años. Actualmente, las modificaciones que se hicieron a nivel de normativa permiten que las instituciones financieras incluso hagan 2 o más arreglos de pago. Esto significa que la persona no va a quedar manchada, ¿verdad?, en una refundición. El tema de quedar manchado en una refundición significa cuando la persona se atrasa en la atención de los créditos, ¿verdad? No cuando hace la refundición. Entonces la respuesta es no. O sea, si es una refundición de deudas, pues eso no le va a manchar el historial crediticio. Ok, importante para que Jennifer lo tenga claro y para que lo tengan claro quienes también a lo mejor pueden tener esta misma preocupación. La otra pregunta que quería hacerle en relación a esto es si yo puedo acudir a una refundición de deuda como una opción si tengo mi expediente manchado. Ok, ahí vamos a hacer 2 salvedades y es un tema del récord crediticio, ¿verdad? Y por eso es tan importante acudir de forma preventiva a las entidades financieras para realizar la readecuación o la refundición de deudas. En la calificación de riesgo que se reporta por parte de las entidades financieras, pues hay 3 categorías. El nivel 1 son aquellas personas que tienen su semáforo en verde. ¿A qué me refiero con eso? Son aquellas personas que todas las instituciones financieras quisieran tener porque tienen un excelente récord crediticio. El nivel 2 se refieren a aquellas personas que su récord crediticio está en amarillo. ¿Eso quiere decir? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que en algunas instituciones financieras le van a prestar y en otras instituciones financieras probablemente le van a poner algunos requisitos adicionales, ¿verdad? Y le van a exigir, tal vez en algunos casos, pues aportar alguna garantía o demás. Y tenemos aquellas personas que su récord crediticio ya está en nivel 3. Nivel 3 es rojo. Eso quiere decir que no hay, digamos que son personas que las instituciones financieras no tienen un apetito por tenerlas como deudor. Pero ¿qué es lo importante acá? Que estas personas, aún en nivel 3, si acuden a la institución financiera donde tienen la deuda, probablemente tal vez encuentren alguna solución. Y lo voy a enlazar con la pregunta anterior. Muchas personas acudían en cierto momento a las instituciones financieras y dicen, no, porque ya le hicimos un arreglo de pago hace 6 meses, hace 7 meses, y ya no podemos hacerle un segundo arreglo de pago. Y esto es importante porque con la modificación que se hizo a nivel de normativa para la atención de la crisis sanitaria y la crisis financiera provocada por la pandemia, ahora sí se permite hacer más de un arreglo de pago. Entonces, incluso bajo las circunstancias actuales, en la coyuntura actual, estas personas aún en nivel 3, si acuden a la institución financiera donde tienen la deuda, probablemente van a encontrar alguna solución. ¿Por qué? Porque realmente tiene que haber un interés de las instituciones financieras por normalizar esas deudas que están en atraso. Para nada. Ni al deudor, ni evidentemente a la entidad financiera. Correcto.
Ajá, vea lo que nos cuenta don Ricardo y le agradezco muchísimo por abrirse con nosotros de esta forma. Dice, soy docente, tengo deudas por 50 millones. Todos los rebajos son automáticos y al final lo que me queda de líquido son 10.000 colones. ¿Ok? Ninguna institución me quiere ayudar. ¿Es esto legal que me dejen sin el salario mínimo para poder vivir? Ok. De acuerdo a algunos datos que se habían circulado el año anterior por parte de las autoridades, en la misma situación del caballero estaban cerca de 35.000 empleados del sector público que tenían una liquidez menor a 190.000 colones. ¿Qué es lo recomendable acá? Primero, ya en un caso como el de él, que ya es un poco complejo, cuando decimos que me quedan 10.000 colones de un salario, realmente lo que se necesita es una atención personalizada y entender de dónde provienen esas deudas y qué podríamos hacer con ellas. Cuando ya en un nivel de endeudamiento es un poco alto, Randall, lo que podríamos acudir ya no es a una refundición bajo condiciones normales, sino es necesariamente, probablemente, a un préstamo de más largo plazo que va a requerir una garantía hipotecaria. ¿Por qué? Porque eso lo que nos va a permitir es alargar el plazo, disminuir la cuota y a una tasa de interés muchísimo más baja. Pero he visto casos, y hemos visto casos, donde efectivamente se encuentra una solución. Bueno, justamente Inés nos está preguntando algo que tiene que ver con esto que está mencionando. Dice, ¿cómo hago para refundir deudas si lo que debo sobrepasa lo que gano y no tengo nada para poner a responder? Bueno, en este caso, ¿qué opciones tiene? Realmente las opciones, y vuelvo a unirlo con la situación del comentario anterior, porque en realidad no dista mucho uno de lo otro, ¿verdad? ¿Y qué significa acá? Pues busquemos asesoría para que nos permitan hacer un plan, porque probablemente la solución no es de muy corto plazo. Estas soluciones, en este tipo de casos, van a requerir un compromiso, no solo de la entidad financiera, sino también del deudor. ¿Por qué? Porque ¿qué significa? Probablemente sí se puede hacer una recuperación cuando uno une todas las deudas y vuelvo tal vez al inicio de la conversación, donde las deudas actuales tienen diferentes plazos, diferentes tasas de interés, algunas de ellas probablemente tasas de interés muy altas, podría eventualmente buscarse alguna alternativa y generalmente esa alternativa pues va en buscar un plazo muchísimo más amplio y buscar una tasa de interés menor. Hugo, aparte de las señales de alerta que tengo que analizar, saber mi situación, saber cuánto debo, ¿verdad? Todo eso que usted nos acaba de mencionar, ¿en qué otras cosas deben fijarse las personas antes de hacer una refundición de deuda? Estoy hablando de plazos y de ese tipo de cosas. Eso también es importante. Es súper importante por dos cosas. La primera de ellas es, una vez que yo tengo conciencia de mi realidad, pues también en ese presupuesto, en esa elaboración del presupuesto familiar, yo tengo que determinar cuál es mi capacidad de pago máxima. Es decir, ok, una vez que yo atienda mis necesidades básicas de alimentación, salud, etcétera, ¿cuánto de mi salario puedo comprometer? ¿Cuánto de mis ingresos puedo comprometer en la cuota de un crédito? ¿Y por qué esto? Porque lo recomendable es no quedar sumamente ajustado. Entonces, esa cuota de crédito va a estar determinada por condiciones como plazo y tasa de interés. Eso me va a decir a mí si yo ocupo un crédito de corto, mediano o largo plazo para salir de la situación en la que estoy. Y algo súper importante es generalmente cuando hacemos la refundición, en la gran mayoría de los casos, pues pasamos, por ejemplo, de pagar 500.000 colones en deudas a 300.000 colones en deudas, o sea, prácticamente casi la mitad. ¿Qué hago con esos 200.000 colones que me quedaron? Eso es un peligro. Efectivamente, para quien no actúe con disciplina, efectivamente se convierte en un riesgo adicional. ¿Qué es lo recomendable? Bueno, tomemos precisamente un ahorro de parte de esos 200.000 colones para cada cierto tiempo tratar de hacer abonos extraordinarios a la deuda, tratar de amortizar de una forma muchísimo más acelerada, de tal forma que podamos acortar el plazo en el cual vamos a pagar esa deuda. A ver, cuando dije que esto es un peligro, lo hago evidentemente pensando en que mucha gente hace fiesta con esos 200.000 colones menos que tiene que pagar, ¿verdad? Porque entonces, siente más plata en la bolsa y entonces... Y la otra cosa que me preocupa es que muchas veces, y esto hay que hablarlo ahorita en detalle, pero cuando yo hago una refundición de deuda,
cuál es la actitud responsable que tengo que tener de no asumir más deudas. Porque entonces, como me siento cómodo, ya no tengo la presión encima, ya, ¿verdad? Ya puedo manejarlo. Entonces, resulta que voy y me endeudo otra vez. Y entonces vuelvo al círculo vicioso. La palabra clave, Randall, en este caso es disciplina. ¿Por qué? El ejemplo que acabamos de utilizar. Anteriormente pagaba 500.000 colones, probablemente yo tenía un ingreso mensual de 800.000 colones, menos los rebajos de ley, el ingreso neto rondaba los 700.000 colones, prácticamente tenía solo 200.000 colones para vivir. Ahora tengo 400.000 colones. Entonces, ¿eso qué hace? Provoca en algunas ocasiones que la persona se relaje y exceda nuevamente sus gastos. Y resulta que la tarjeta de crédito que había cancelado la volví a utilizar y comencé a generar un nuevo saldo. ¿Por qué? Porque dije, mira, no, ahora me voy a dar el gustito que probablemente no me podía dar antes y me voy a ir de vacaciones una semana y utilizo la tarjeta de crédito. ¿Por qué? Ah, no, eso lo pago. Como es un saldito pequeño, lo voy a pagar muy rápido. Y otra vez viene la persona en el endeudamiento. Y desgraciadamente es un problema bastante frecuente, ¿verdad? Y tiene que ver más con un tema de educación financiera. O sea, si ya yo liberé 200.000 colones de mi salario, lo recomendable es utilizar parte de esos 200.000 colones para la atención de las necesidades primarias que anteriormente estaban comprometidas y lo demás ahorrarlo, porque anteriormente no lo tenía, no contaba con ello. Entonces, mejor lo ahorro y no sigo contando con eso y genero una reserva para poder, o dos cosas, o atender imprevistos o eventualmente hacer un proceso de amortización acelerado a la deuda. Sí, o sea, pagar más rápido. Efectivamente. Vea, dice don Leonel Ortega en Facebook que él cree que no todas las deudas se pueden refundir. Dice que si usted le debe a la caja, ninguna entidad le presta. Bueno, ese es otro tema porque el tema de la caja ya es, vamos a ver, para las instituciones públicas es un requisito, para la mayoría de instituciones financieras es un requisito estar al día con la caja, ¿verdad? Y aquí lo recomendable para el caballero es hacer un arreglo de pago con la caja, porque precisamente sí, las instituciones financieras, una vez que el arreglo de pago con la caja se dé, pues efectivamente ya él vuelve a ser sujeto de crédito. Ok. Hay una televidente que nos pide reservar su nombre, lo vamos a hacer. Dice, en este momento, ¿cómo hago yo para refundir? Porque a pesar de que soy asalariada, mi salario bajó en un 25%. Entonces, también está, si quiere, metámonos de una vez en el contexto actual, ¿verdad? Es decir, y aprovecho esa pregunta de la televidente para preguntarle en términos generales, Hugo, si este es un buen momento, digamos, si la gente perdió su empleo o se le redujo la jornada laboral y por ende gana menos por la situación de la pandemia, este es un buen momento para pensar en una refundición de deuda como una alternativa que me permita respirar. Hay dos realidades, Randall. Una es aquellas personas que tienen un problema que podríamos llamar de largo plazo y un problema de fondo que es un muy alto endeudamiento. Efectivamente. Que ya lo traían, además. Y probablemente muchos de ellos ya venían previo a la declaración de la pandemia. Efectivamente, es un buen momento. ¿Por qué? Por lo que acabo de mencionar. En este momento, las instituciones financieras cuentan con alguna flexibilidad a nivel de normativa para poder hacer estos arreglos de pago o estas refundiciones. Entonces, para aquellas personas que tienen un alto endeudamiento, efectivamente, lo mejor es acudir a una refundición de deudas. Eso quiere decir prácticamente, y como lo mencionaba al inicio, tomar todas las deudas, un nuevo crédito y arrancar de cero. Y algunas instituciones financieras están dando en ese concepto algunos periodos de gracia. ¿Qué significa? Que le van a dar un periodo de gracia de algunos meses para iniciar a realizar los pagos. Esa es una realidad para las personas que tienen un problema grave de fondo. Pero por el otro lado, tenemos aquellas personas que tienen, por ejemplo, una reducción de su jornada laboral y por ende vieron sus ingresos disminuidos en un 25-30%, pero no tienen un problema de endeudamiento, o sea, no tienen un alto endeudamiento. Resulta que anteriormente, de cada 100 colones que recibían, 35 colones estaban comprometidos en deudas. Y uno dice, ese es un buen nivel de endeudamiento, es un sano endeudamiento. Pero resulta que ahora ya no recibe 100 colones, sino recibe 70 colones por esa disminución del 30%. Entonces, los 35 colones que pagaba anteriormente ahora representan el 50% de su ingreso. Para estos casos donde
el decrecimiento de los ingresos podría darse en una temporalidad, lo recomendable es acogerse a las prórrogas y no hacer una refundición. De tal forma que voy y hago una negociación con la entidad financiera, con el banco, con la cooperativa, con la mutual, donde tenga la deuda y demuestre y les diga, miren, yo tengo una reducción de la jornada laboral que vence en tal fecha y durante 3 meses voy a tener problemas para poder atender la deuda. Y bajo las circunstancias actuales y lo que he mencionado, la flexibilidad que existe en este momento, probablemente va a encontrar una solución para adecuarle la cuota en esos 3 meses que va a tener reducida su jornada laboral para posteriormente, cuando ya su jornada vuelva a la normalidad, reiniciar con los pagos normales. En esos casos eso es lo más recomendable y no hacer la refundición total. Hugo, si yo estoy desempleado en este momento, ¿califico para una refundición de deuda o no soy deseable para los... Vamos a ver, eso va a depender mucho, Randall, del apetito riesgo de la entidad financiera, porque no todas actúan de la misma forma. Pero lo primero y lo importante es, en el momento que quedo desempleado, incluso antes de quedar desempleado, en este momento yo debería ir a consultar a la institución financiera si mi crédito tiene póliza de desempleo. Ya hoy lo debería saber, aun y cuando no esté desempleado, ¿verdad? Entonces es importante contactar y saber si mi crédito tiene póliza de desempleo y si no lo tiene, pedirle a la institución la posibilidad de contratar ese seguro de desempleo. En el momento que quede desempleado, de forma inmediata debo acudir a la institución financiera por 2 razones. Uno, precisamente para identificar si tengo esa póliza de desempleo y activarla de forma inmediata. Recordemos que la póliza de desempleo lo que me va a permitir es durante 1 año, mientras consigo otro ingreso, poder atender la deuda o la aseguradora se hace cargo de la cuota mensual de la deuda. En los casos en que no, pues buscar alguna otra alternativa de un arreglo de pago. Hemos visto, por ejemplo, que en el caso de algunas instituciones financieras, no hablo de todas, con sus propios deudores, cuando quedan desempleados y efectivamente no se puede activar por alguna razón la póliza de desempleo, pues llegan a un arreglo de dar algún periodo, ¿verdad?, durante el cual se posterguen las cuotas. Y digo posterguen porque no es, como mencionamos un rato, condonar la deuda, sino es dar un respiro para que mientras la persona se vuelva a colocar en el mercado laboral. Acá lo importante en cualquiera de los escenarios es acudir a la institución financiera. Carol le pregunta, si yo soy independiente, soy trabajadora independiente y las deudas con hipotecarias son hipotecarias con 2 entidades bancarias diferentes, ¿a quién acudo para hacer una refundición? ¿A cuál de las 2? Lo ideal es que acuda primero a quien tiene la deuda más grande. Más grande. ¿Por qué? Porque entre más alta la deuda, pues más va a encontrar, digamos, alguna solución muchísimo más rápida. Lo ideal es que eso. Y si no encontramos solución, pues hay mucha oferta ahorita en el mercado, ¿verdad? Y en este periodo sí hemos visto también, y es importante mencionarlo, de parte de las instituciones financieras, mucha solidaridad en el tema de readecuar y refundir deudas, ¿verdad? Y muchas tienen en este momento abiertos programas de refundición de deudas, incluso no solo para sus propios clientes, sino también para nuevos clientes, ¿verdad? Y además lo que mencionaba, en el periodo en el que estamos, pues existe mayor flexibilidad para encontrar esas soluciones. Ok, y ya para ir cerrando la conversación, vamos a ver. Ya la tenía por aquí. Pregunta Rebe en relación a lo del récord crediticio manchado. Si una persona está en una categoría 3, de lo que usted acaba de explicar, y ya tiene con la entidad bancaria un arreglo de pago, ¿por cuánto tiempo más sigue apareciendo la persona con el récord crediticio manchado y en esa categoría 3? Ok, si ya el arreglo de pago existe, lo más importante es cumplirlo. El periodo que guarda la referencia es por 4 años. Eso lo que utiliza son saldos de deudas y días de atraso para determinar la categoría de riesgo. Entonces, probablemente si ella cumple con ese arreglo de pago y si tiene otras deudas y las mantiene al día, poco a poco ella va a ir mejorando esa calificación de riesgo hasta volver a una normalidad. Perfecto. Hay un televidente que le manda una pregunta en video. Vamos a verla.
¿Cómo hacer para tener acceso a una refundición de deudas si uno en algún momento ha tenido algún atraso o alguna cuenta que se dio a cobro judicial y solicita uno a diferentes entidades, pero se lo niegan por estar manchado? ¿Hay alguna opción de poder hacer una refundición de deudas? Ok. Bueno, gracias. Sí, si ha tenido atrasos o incluso si lo han mandado a cobro judicial. Si ya la persona está en categoría 3, y vuelvo a mencionar, lo ideal es acudir a la institución financiera donde tiene la deuda. Si lo que desea es una refundición en otra institución financiera, ese récord va a permanecer por 4 años. Ok. Hugo, ya para cerrar, ¿usted qué le recomienda a los televidentes acerca de cómo sobrellevar las deudas en tiempos de crisis como este que vivimos? Y nos vamos a apoyar en una gráfica que elaboramos en conjunto con usted, porque me parece que es como una forma correcta de poder terminar la conversación. Perfecto. Vamos a colocarles la pantalla. Bueno, evidentemente esa no es. Pero ¿qué recomendaciones? Si quiere vamos conversando nosotros y luego la buscamos. ¿Qué recomendaciones, sobre todo, repito, para la gente, para que aprenda a llevar adelante sus deudas en un momento como este? Ok. La primera de ellas. Las deudas, como mencionaba Randall, no son malas. Lo malo es excederse en las deudas. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a requerir endeudarnos para la compra de la vivienda, tal vez para algunas situaciones particulares que son necesarias. Entonces, siempre tenemos que cuidar que esas deudas, como lo mencionaba hace un momento, no superen más allá del 35% de nuestros ingresos. Y en este momento que estamos viviendo, hay que ser pero muy prudente con la utilización principalmente de tarjetas de crédito y acudir, digamos, al crédito comercial. ¿Por qué? Porque son créditos muchísimo más caros. Como segundo, no espere, ¿verdad? Y lo mencionábamos ahorita con el tema de la reducción de las jornadas laborales y con la situación del desempleo. No esperemos a que las deudas estén atrasadas para buscar una solución. Si yo sufrí ya hoy la reducción de mi jornada laboral, si hoy por cualquier situación me quedé desempleado, en el caso de los trabajadores independientes, que tenemos un efecto diferente, ¿verdad?, que en el sector asalariado, ahí tenemos también una disminución drástica de los ingresos. Lo más importante es acudir de forma temprana a la institución financiera en busca de una solución y no esperar a que esa deuda esté atrasada. Al momento de refundir la deuda o cualquier otra readecuación, llámese ahora el tema de las prórrogas que han realizado varias instituciones financieras, lo más importante es la disciplina. ¿Por qué? Porque no podemos volver a caer en ese círculo vicioso que nos lleve nuevamente a un tema de endeudamiento. Recordemos, por ejemplo, que si cancelamos los saldos de una tarjeta de crédito y nos vemos en la necesidad de volver a utilizar esa tarjeta de crédito, la tarjeta de crédito es un medio de pago, no es un medio de financiamiento. Y algo súper importante que quisiera mencionar en este momento es evite caer en estafas. Acuda a entidades financieras formales. Desgraciadamente, en los últimos meses se han incrementado en una forma desproporcionada las estafas por diversos canales, redes sociales, principalmente redes sociales y WhatsApp, donde algunas personas son contactadas o ven un anuncio o les llega algún anuncio, ¿verdad?, y se interesan por él y resulta que están siendo víctimas de una estafa. ¿Cómo detectamos que estamos siendo víctimas de una estafa? Por ejemplo, si nos piden que para tramitar el crédito antes tengo que hacer un depósito en la cuenta de una persona, ojo, podría estar siendo víctima de una estafa. ¿Por qué? Porque ninguna entidad financiera seria, formal, le va a pedir que antes de formalizar el crédito, usted deposite en una cuenta de una persona cierta cantidad de dinero para hacer el trámite. Ninguna institución financiera le va a cobrar un trámite, a excepción, claro está, de cuando usted tramita un crédito hipotecario, que va a tener que ir a la entidad financiera a depositar el costo del avalúo, ¿verdad? Pero en estos otros casos, en los últimos meses hemos visto cómo a través de redes sociales y a través principalmente de WhatsApp o llamadas telefónicas, mucha gente en su desesperación por salir del problema ha caído en estafas. Y entonces resulta que le dicen, mire, para tramitar el crédito necesitamos que deposite 150.000 colones, 200.000 colones en esta cuenta. Y va y los deposita y la persona desaparece. Entonces tenemos que tener también muchísimo cuidado, ¿verdad?, en estos procesos. Y cualquier trámite que estemos haciendo y tengamos duda,
lo más recomendable es acudir a los canales formales de la entidad financiera y preguntar. Muy bien. Gracias, don Hugo, por su participación esta mañana. 2243-9500 es el número de teléfono, o también hay un correo electrónico disponible que es info@cs.fi.cr. Ahí en caso de que quieran hacerle alguna consulta más.